Estén alerta. Estoy leyendo NBLA, por si están confundidos sobre las palabras que estoy usando, pero esa es una buena versión que pueden también usar. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. Ahora, esta es una exhortación de parte de Pablo, no solo para los hombres. En realidad, no está hablando en términos de, esto es una exhortación para los hombres que me están leyendo, no para las mujeres. En realidad, está hablándole a hombres y mujeres en relación a, principalmente, dado el contexto de 1 Corintios, en relación a la madurez. Algo de lo que hablaba Emanuel hace un ratito. Maduren, crezcan, expresen las características de un cristiano fiel, pero la imagen que usa es la imagen de hombres. O sea, ¿por qué usa este concepto de sean hombres? Bueno, esta palabra en griego, andrizomai, es un mandamiento muy común en la Septuaginta, que es la versión en griego, la traducción en griego del Antiguo Testamento, y está usada en contextos normalmente para animar a la gente, especialmente a los soldados, para actuar con valor y fuerza en obediencia al Señor y con confianza en su poder. Entonces es en ese contexto que esa idea de pórtense como hombres surge. Sean fuertes, sean valientes, y lo pueden ver en el contexto. Permanezcan firmes, estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean fuertes. Todo eso es la idea de sean hombres. Entonces es parecido al mandamiento de Salmo 27:14, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera al Señor. Esfuérzate y sé valiente, le decía Dios a Josué. Esa es la idea que está siendo comunicada con el ejemplo de los soldados, hombres, pero ahora para todos los cristianos. Tomen ese ejemplo de cómo los soldados se comportan como hombres y se mantienen fuertes y firmes y pelean. Y ahora ustedes apliquen ese concepto a la vida cristiana. Pero quiero tomar ese concepto de pórtense varonilmente, aunque no es exactamente lo que está diciendo Pablo, no es una lección en sí sobre qué significa ser hombre, pero quiero tomar el concepto de por qué Pablo está usando pórtense varonilmente para explicar cómo se ve la masculinidad bíblica. ¿Y por qué es que se usaría el concepto de hombres como un ejemplo para la vida cristiana? Entonces, estaba pensando sobre esto y aquí es donde ya estoy haciendo un ajuste a mi mensaje original. El matrimonio es el lugar donde la masculinidad y la feminidad se expresan en su sentido más profundo como roles complementarios. Entonces, ¿cuántos de aquí están casados? Bueno, la minoría. Pero entonces lo que quiero decirles es, no tienen que esperar para casarse para empezar a experimentar lo que realmente significa ser hombre y lo que realmente significa ser mujer. Y cómo es que la interacción con el sexo opuesto se debe de desarrollar. Entonces no tienen que esperar, mujeres, a casarse para saber cómo tratar a un hombre. Y hombres no tienen que esperar para casarse para aprender a tratar a las mujeres. Eso tiene que empezar desde que son niños y en el hogar, la manera en que ven cómo se relacionan sus padres y la manera en que ven cómo se relacionan hombres y mujeres en la iglesia, ya empiezan a aprender esta dinámica para que en el matrimonio se expresen de una manera más profunda y significativa todavía.
Entonces los principios que yo quiero darles, hombres, hoy, son principios que estoy extrayendo del matrimonio para que ustedes puedan ver y experimentar desde ahorita cómo es que Dios quiere ser glorificado en su masculinidad. Esa es la razón por la cual Dios creó hombres y mujeres, para interactuar entre sí, complementarse entre sí, y de esa manera, especialmente en el matrimonio, ser glorificado. Porque el matrimonio refleja el Evangelio. Vean lo que dice Efesios 5, ustedes conocen Efesios 5. Versículo 31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Entonces Pablo dice, miren, este misterio de hombre y mujer realmente se trata acerca del Evangelio, que es Cristo y la iglesia. Y entonces para entender la masculinidad, ¿a quién tendríamos que entender primero? A Cristo. Si yo no conozco quién es Cristo y cómo es Cristo, yo no puedo experimentar mi masculinidad correctamente. Es solamente en relación a conocerlo a Él que yo puedo reflejar mi masculinidad correctamente y para la gloria de Dios. Entonces, la primera cosa que normalmente nos viene a la mente es que la masculinidad, ser hombre, se trata y se manifiesta en liderazgo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Los hombres somos líderes? ¿Sí? Sí, está bien. No tienen que tener miedo, hombres. Sí, ¿qué va a decir esta muchacha que está junto a mí si digo que los hombres somos líderes? Sí, es bíblico. Los hombres, nuestra primera definición en nuestra masculinidad es el liderazgo. Pero, aquí es donde hay un problema. El problema es que comúnmente, y eso es cuando no vemos a Cristo, pensamos que liderazgo es principalmente mandar, ordenar a otros qué es lo que otros deberían de hacer. Vieja, hazme de comer. Eso es en gran parte el concepto que se ha desarrollado acerca del liderazgo. Es alguien que está en una posición de autoridad para decirle a otros lo que deberían hacer y lo que no deberían de hacer. Pero quiero que vayan conmigo a Lucas, capítulo 22, versículo 24. Dice, se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles y los machos de Monterrey se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige, o sea, el líder, como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, y aquí está el contraste, entre vosotros yo soy como el que sirve. Entonces Jesús ahora nos está poniendo este ejemplo, está diciendo, miren,
mi característica principal con ustedes es, yo he venido a servirles. Así es como tienen que entender esta dinámica del mayor. ¿Quién es el mayor? El que sirve. Yo estoy haciendo eso por ustedes. Hombres, ¿qué representamos nosotros en nuestra masculinidad? A Cristo. Ese es el patrón en el matrimonio que Pablo dice estamos reflejando. Esposos Cristo, esposas la iglesia. Entonces, ¿qué debería de ser lo primero que pensamos cuando pensamos en cómo nos tenemos que relacionar con las mujeres? No casados, hombres solteros que están aquí. ¿Cómo tienen ustedes que relacionarse con otras mujeres que están aquí? Ustedes están para servirles. Ahí está, ¿eh, mujeres? Pueden hacer referencia a este mensaje en un rato. Dijo Natán. Bueno, no abusen, pero sí. Quiero que vean que esto es contracultural. Quiero que vean que esto es contrario a los conceptos que nosotros ya tenemos en nuestra cabeza con respecto al liderazgo. Porque la masculinidad bíblica es exactamente lo contrario al machismo. ¿No es cierto? El machismo es ejercer mi masculinidad para sacar ventaja de una mujer. Eso es lo que es el machismo. Aprovechar mi posición de autoridad sobre de ella para decirle lo que ella tiene que hacer y asegurarme de que me obedezca. Oprimirla, despreciarla y discriminarla y miren, quiero asegurarme de ser honesto aquí y de hacer una crítica bíblica de nuestra cultura. Que mañana voy a hablar del feminismo, pero sí hay una razón legítima para el feminismo en algunos sentidos, ¿verdad? Eso es una respuesta al abuso que los hombres han cometido en contra de las mujeres por tanto tiempo. Y llega el momento en que las mujeres están cansadas y dicen tenemos que hacer algo, y esa no es la respuesta exactamente, pero es una respuesta a un abuso, a un extremo en donde el hombre ha usado su posición de autoridad y de liderazgo para oprimir a la mujer y para despreciar a la mujer al final. Pero este patrón que vemos en la Biblia es un patrón de liderazgo que significa sacrificio y cuidado. Eso es lo que significa nuestro liderazgo. Porque eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Y quiero llevarlos otra vez a Efesios 5, porque ahora que ya lo mencioné y ahora ya les mostré el pasaje de Lucas, quiero que lo vean en el texto de Efesios 5. Versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces pueden ver ahí los dos conceptos de sacrificio y cuidado siendo desarrollados
en el hombre hacia su esposa, porque así es como Cristo cuida y sustenta a la iglesia. Entonces, aunque no estén casados, desde niños, tenemos la responsabilidad en este contexto de iglesia de estar pensando, ¿qué significa que soy hombre y no mujer? Y eso que acabo de decir, ¿qué significa que soy hombre y no mujer? Sería una de las cosas increíblemente más controversiales que pueden decir hoy en día. Pero eso es lo que la Biblia nos está invitando a pensar. Dios te hizo hombre para que tú actúes de una cierta manera, que es diferente a si fueras mujer. Entonces, quiero resumir eso. La parte de liderazgo la quiero resumir con 2 palabras que creo que están aquí en Efesios 5. La primera es protección y la segunda es provisión. Porque masculinidad bíblica creo que se resume en esas 2 palabras. Cómo protegemos y cómo proveemos. Y si estamos hablando del matrimonio, especialmente si estamos hablando del matrimonio, protección y provisión tienen 2 dimensiones. Protección física y protección espiritual. Y provisión física y provisión espiritual. Entonces, ambas responsabilidades tienen 2 maneras en que se manifiestan y se ponen en práctica. Entonces voy a estarles dando ejemplos que espero que sean muy sencillos de entender y muy prácticos para que ustedes puedan ver cómo se ve esto. Hombres, estoy hablándoles a ustedes mañana a las mujeres, pero hoy espero que los hombres puedan tratar de asimilar cómo es que Dios quiere ser glorificado en mi masculinidad. Ese es el reto. Entonces, ¿cómo se ve el verdadero sacrificio de un hombre? Estamos hablando de que servir, que es sacrificial nuestra masculinidad. ¿Cómo se ve en la práctica? En la protección. Y retomando un poco lo de portaos varonilmente, habla de fuerza, de una exhortación a tener ánimo y fuerza para hacer lo que Dios nos ha encomendado. Entonces, mi exhortación es que la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que tener fuerza, hombres, para proteger. Esa es la exhortación. Y esta protección ¿no es acaso el anhelo en realidad que está por debajo del movimiento feminista? Yo no sé si hacen eso aquí, pero tienen estas protestas con las feministas, ¿no? Ahí están, traen su pañuelo verde y todo, o morado. Bueno, sí es verde, ¿verdad? Y van y protestan, y allá en la Ciudad de México van y protestan al Zócalo, y van a protestar al edificio del gobierno, y ¿saben de dónde se originaba? O sea, ¿cuál era el tema recurrente que escuchaba yo? Ni una más. ¿Han escuchado eso? Ni una más. ¿Ni una más qué? El que acaba de pasar no fue aquí en Monterrey. Hubo unos reciente que fue aquí, ¿no? Bueno, no estoy tan al tanto de todas las noticias, pero sé que hubo uno muy famoso de un feminicidio, una muchacha que desapareció y luego la encontraron muerta. Bueno, ¿qué están pidiendo las mujeres que protestan eso? Protección. ¿No están pidiendo eso? Eso es el anhelo de su corazón, es mujeres deberíamos ser protegidas. Pero si les dices,
que la masculinidad bíblica es protección, ¿qué estamos en la Edad Media o qué? Como si estáramos que nos defendieran. Entonces, ¿qué piden? Si no están pidiendo protección, ¿qué están pidiendo? Hay algo dentro de nosotros que entiende esta dinámica. Es el trabajo de un hombre proteger a una mujer para que no las maten, para que no haya un abuso de la superioridad física en fuerza biológica de un hombre hacia una mujer. Por eso es que una violación es tan trágica, porque ves la desventaja que hay en una violación, porque el hombre es más fuerte físicamente y es la razón por la cual suceden las violaciones. Y eso es lo que hace que haya este sentido de injusticia dentro de nosotros cuando se dan estos casos. Entonces, tenemos que, y es chistoso porque estoy apelando aquí a una cosmovisión bíblica, pero que no nada más es bíblica, también es histórica. La manera anticuada de ver al hombre era que si tú no eres considerado con una mujer, no eres hombre en realidad. O sea, la manera en que tú verías a alguien, y hasta la fecha, o sea, aunque hay esta lucha por igualdad y toda esta situación con las mujeres, si tú ves a un hombre que abre la puerta y ahí viene una mujer, y antes de que ella pueda pasar, él se pasa, ¿no les brincan? No dicen, ay, qué mala onda. No, pues, ella debería pasar primero. Y si un hombre se queda esperando en su coche a que la mujer venga a abrirle la puerta, ¿no pensaríamos que eso es raro? Y si yo estoy dormido en la noche y oigo que hay ruidos en la sala a las 3 de la mañana y le digo a mi esposa, ve a ver qué está pasando, yo te espero aquí. Aunque mi esposa sea campeona de artes marciales, no importa. No es campeona de artes marciales, pero aunque lo fuera, ustedes saben que algo raro está pasando ahí. O sea, no es su trabajo ir a checar si hay peligro, es tu trabajo, hombre. Tú levántate y tú ve a ver qué es lo que está pasando. ¿Quién va a ponerse enfrente cuando hay una amenaza? Esa es la pregunta. ¿Quién? Nosotros, hombres. Nosotros vamos a correr el peligro, y por eso es que creo que en la sociedad realmente hay un sentido natural en que la mayoría de policías son hombres. Y honestamente, si yo estoy en una situación de peligro, si se está quemando la casa, el edificio donde estoy, honestamente yo preferiría que un hombre bombero viniera a rescatarme. Y no es nada de discriminación hacia las mujeres, simplemente creo que es trabajo de un hombre poner su vida en peligro de esa manera, más que el de una mujer. Esto es natural, esto no requiere de gran ciencia. Yo sé que lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto y que no es aceptado socialmente decir estas cosas, pero si le dices a alguien honestamente, ¿qué piensas sobre eso? Hay algo dentro de nosotros que sabe que ese es el orden correcto. Y ese es el más fácil, entender esta parte de protección física. Pero también tenemos protección espiritual. Y aquí es donde quiero
aunque estoy haciendo referencia a algo que creo que se manifiesta de una manera más obvia otra vez dentro del matrimonio, hombres, prepárense para esa etapa. ¿A qué se refiere la protección espiritual? Se refiere a la manera en la cual Dios nos ha llamado a orar por las personas más cercanas a nosotros, que cuando te cases va a ser tu familia, tu esposa y tus hijos, orar constantemente por ellos y pedir la protección de Dios en sus vidas. Entonces, debes empezar desde ahorita a ejercitar ese rol de hombre de oración. Señor, protege. Si no estás casado todavía, protege, Señor, a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas, a mis hermanos. Cuídalos del peligro y de la tentación que nos acechan todos los días. Guíalos en tus caminos. Estar orando constantemente por ellos. Y no estoy diciendo que las mujeres no deben de hacerlo. Estoy diciendo que los hombres tenemos una responsabilidad prioritaria de hacerlo. Principal de hacerlo. Porque es protección espiritual. Y esto me lleva a otro punto de protección espiritual, que es, hombres, Dios nos ha dado, y esto es parte de las diferencias entre hombres y mujeres, y a las mujeres no les gusta esto, a mi esposa no le gusta, pero los hombres tenemos esta tendencia hacia siempre querer arreglar las cosas, ¿no? Siempre estamos dirigidos, o sea, mi esposa me cuenta algo y yo siempre automáticamente al final le digo, ¿cómo lo arreglamos? O sea, algún problema. Y de repente mi esposa dice, no lo quiero arreglar, nada más te quería contar. Entonces, ¿para qué me cuentas si no lo quieres arreglar? No, o sea, yo estoy confundido sobre eso, pero bueno, tenemos a veces que aclarar. ¿Me vas a contar algo que necesita arreglarse o que no necesita arreglarse? O sea, no necesita, bueno, ok. Entonces ya no tengo nada que decir normalmente, ¿no? Entonces tenemos esta tendencia a querer arreglar cosas y es dada por Dios. Pero especialmente, ¿saben dónde deberíamos de tener nosotros la iniciativa? En la resolución de conflictos. Cuando hay un problema entre dos personas, sabemos que las cosas no están bien. Hombres, ustedes asuman esa responsabilidad. No, vamos a arreglarlo. Yo sé que tú tienes un problema con él o con ella. Ven, vamos a aclararlo. Pídanse perdón, saquen todo lo que tengan que decirse y vamos a arreglarlo. Porque eso es parte de la protección espiritual que Dios nos ha asignado como hombres. ¿Qué significa ser hombre? Asume el rol de iniciativa en la resolución de conflictos. Eso es ser hombre. Vamos a arreglarlo, no vamos a actuar como que nada pasó. Tú me ofendiste, a ver si se me pasa. No, vamos a hablarlo. Y entonces, cuando llegas al matrimonio y tu hijo se enoja contigo porque le dijiste que hiciera tal o cual cosa y se va y se encierra en su cuarto, no dices, pues el que está mal es él, así que él venga y me pida perdón. No, dices, a ver, voy a ir a tocar a la puerta del cuarto de mi hijo y le voy a decir, hijo, vamos a arreglar eso hoy. Y cuando pasa con tu esposa, aplicas, ¿qué? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, tuvimos un problema tú y yo, vamos a arreglarlo hoy antes de irnos a dormir. No vamos a dejar que esto pase más de un día. Y lo haces. Eso es ser hombre. No dejar cosas que tú sabes que tienen que arreglarse para mañana. Bueno, número 2. Provisión, fuerza para proveer. La provisión física es un poco obvia aquí, pero hoy en día no tanto.
¿de quién es responsabilidad proveer dinero para el hogar? Bueno, hay uno que parece que sí tiene esa convicción. Sí, mira, ya las mujeres están preguntando quién dijo. Como que eso, Esta parte de la provisión es la responsabilidad que nosotros tenemos nuevamente de la iniciativa. No significa que la mujer no tiene la capacidad de provisión. Otra vez, no es que estos roles no le corresponden también en alguna manera a la mujer. Estamos hablando de rol principal y rol secundario. Entonces, ¿puede una mujer proveer para su hogar también? Sí. De hecho, Proverbios 31 menciona a una mujer que también provee para su hogar. La pregunta no es si puede proveer, la pregunta es si es su principal responsabilidad proveer. Y la respuesta es no, es el hombre. Y hay obviamente circunstancias extraordinarias en donde a veces la mujer tiene que entrar y actuar en un rol, y pienso también en mujeres solteras, mamás solteras o viudas a lo mejor en algunos casos, que tienen que entrar en roles que en un escenario ideal no les corresponden, pero por situaciones extraordinarias tienen que entrar a esos roles. Pero en el patrón bíblico de cómo se relaciona un hombre y una mujer con las responsabilidades que Dios nos ha dado, los hombres tenemos que asumir esa responsabilidad primeramente. Entonces, eso significa, hombres, y estaba hablando con Eduardo hace rato sobre eso, entre más pronto empiecen a aprender responsabilidad, mejor. Entre más pronto empiecen a ganar su propio dinero, mejor. No importa que todavía no tengan 18 años, es explotación infantil. Ustedes pueden aprender a ser responsables y a ganarse dinero desde muy chicos. Y a empezar a pensar que esto es como Dios me hizo. Dios me hizo para trabajar duro y para poder proveer las necesidades de un hogar. Y puedo empezar diciéndole a mis papás: miren, papás, este mes voy a aportar un poco a los gastos de la casa. No sé cuántos de ustedes han hecho eso, pero si no lo han hecho, háganlo. No piensen que ese dinero es para ustedes, porque muy poco de ese dinero va a ser para ustedes cuando se casen. Y más cuando tengan hijos. Entonces, eso es provisión física. Ahora, provisión espiritual. Y aquí me voy a conectar a lo que compartía con nosotros Emanuel hace un momento. ¿A qué creen que se refiere provisión espiritual? Este libro es la fuente de provisión espiritual. Y aquí es donde hay un problema que sucede tan seguido en las iglesias, que es hombres pensando que como ganan dinero y proveen de comida y un techo para el hogar, ya están cumpliendo con todo lo que tienen que hacer. Pues yo trabajo para que podamos comer, ¿qué más quieres? Y esa es una perspectiva completamente secular que ignora el lado de la provisión espiritual, que piensa que la provisión espiritual no es importante, que la única provisión que es importante es la física. Y ahí es donde nosotros tenemos el gran trabajo en las iglesias de cuando preguntamos a los jóvenes si están listos para casarse, o más bien si ellos nos preguntan si están listos para casarse, no empecemos preguntando sobre cosas físicas. No es que no sean importantes,
Pero no voy a empezar ahí. ¿Saben dónde voy a empezar? Provisión espiritual. Porque es la diferencia entre un hogar con un papá cristiano y un hogar con un papá no cristiano. La provisión física no me preocupa mucho. La provisión espiritual, y es que, ¿saben? Yo creo que esta iglesia es parecida a todas las iglesias que conocemos. ¿Saben cuántas mujeres hay que vienen solas a la iglesia? No es común que mujeres vengan a la iglesia solas sin sus esposos. Ustedes lo ven todo el tiempo. ¿Cómo puede ser que las mujeres tengan más sensibilidad a las cosas de Dios y a las cosas espirituales que los hombres? ¿De dónde sale eso? Y sin embargo así es. Yo creo que hay algo de ahí de nutrir y de cuidar y de criar a los hijos que Dios pone en ellas, donde ven más allá de nada más las necesidades físicas, y a veces los hombres no las vemos, pero nosotros tenemos la responsabilidad dada por Dios de proveer espiritualmente. ¿Y saben qué? Ustedes no pueden dar algo que no tienen. Lo cual significa que si ustedes no estudian sus Biblias, ustedes no pueden proveer espiritualmente. Tienen que empezar desde ahorita a estudiar constantemente la palabra de Dios para que tengan algo que darle a sus familias en el futuro. Empiecen ya. Y estoy apelando otra vez al mensaje de Emanuel hace rato sobre los adolescentes perpetuos. No piensen que el estudio de la palabra de Dios es algo que pueden dejar para un futuro, cuando algún día a lo mejor tengan una familia y a lo mejor tengan algún rol de liderazgo en la iglesia. Yo le digo esto a mis hijos en relación a los videojuegos. Llevas 2 horas jugando un videojuego. ¿Cuánto has aprendido? Y no estoy predicando en contra de los videojuegos en realidad. Solo estoy diciendo que el uso de nuestro tiempo es importante. Y la manera en que nosotros estamos creciendo espiritualmente es importante. Y las redes sociales son prueba de que sí tenemos tiempo, no nada más para orar, sino para también estudiar la palabra de Dios. Eso es otro tema, redes sociales. Bueno, algún día haremos una conferencia también en relación a eso. Entonces, jóvenes, voy a resumir todo lo que he dicho en una sola palabra. Y esto es muy interesante porque esto es de Efesios 5. Si se dan cuenta, Efesios 5 exhorta a los hombres a amar a sus esposas, pero no exhorta a las esposas a amar a sus esposos. Y no significa que no deben de amar a sus esposos, sí deben de amar a sus esposos también. Hay otras partes de la Biblia que hablan sobre eso, pero en Efesios 5 específicamente habla del amor de un esposo hacia su esposa y del amor incondicional que representa el amor de Cristo hacia la iglesia y cómo se manifiesta en nuestra relación de hombres a mujeres. Y creo que es útil pensar, ¿cuál es la definición de amor? Si yo les preguntara qué es amor, ¿qué me dirían? ¿Alguien tiene una definición de amor? Sacrificio. ¿Puedes sacrificarte sin amar? Puede ser. Depende de qué tipo de sacrificio, ¿no? O sea, que es más específico. ¿Qué es amor? Sí, eso es una descripción de amor. Una definición bíblica, no es completa, pero es una definición que quiero darles hoy. Amor es dar lo mejor que tienes para dar.
No lo que la otra persona quiere necesariamente, sino lo que mejor que tienes para darles. Porque ¿no es eso lo que Dios hace con nosotros? ¿Qué nos dio Dios en el Evangelio? ¿Qué nos dio? Nos dio a sí mismo. ¿No es lo mejor que Dios tiene? A sí mismo. Por eso dice, adórenme a mí, glorifíquenme a mí, porque yo soy el regalo, yo soy la recompensa, yo soy la meta final de todas las cosas. Y su amor se manifiesta de la manera más gloriosa cuando Él se da a sí mismo a nosotros. Eso es su amor. Cuando pensamos entonces en términos de nosotros hombres y pensamos, ¿cómo puedo yo amar? Es cuáles son todas las características que Dios me ha dado como hombre que puedo dar, no nada más a las mujeres que me rodean, sino finalmente a mi esposa. Todo lo que significa ser hombre, todo lo mejor que significa ser hombre es lo que Dios nos ha encomendado para dar a la mujer, que representa dirección, enseñanza, cuidado y sacrificio. Esas 4 cosas resumen bien todo lo que hemos venido hablando hoy. Y si tú vas poniendo en práctica esas características como hombre desde ahorita, con todas las mujeres que conoces, entonces el día que tú te cases puedes enfocarte especialmente en una y decir, aquí voy a poner mi mayor esfuerzo. Y que la gente vea en mí como Cristo ha sido con nosotros, su iglesia. Padre, gracias por este tiempo juntos, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos has hecho como hombres con un propósito. Ayúdanos, Señor, a honrarte en cada aspecto de lo que significa ser hombre, en la manera en que nos relacionamos con las mujeres. Ayúdanos a tener la perspectiva correcta sobre la protección y la provisión que tú quieres que nosotros ejerzamos todos los días. Y es en el poder de tu Espíritu que lo haremos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.